El apache soltero escuchó la palabra ayuda resonar desde las profundidades de la tierra. Corrió hasta el lugar y quedó paralizado al ver a un niño de 6 años abrazando con fuerza a una mujer en el fondo de un hoyo profundo. Al final, ¿quién fue el culpable de enterrar a esa madre y a su hijo? ¿Y con qué propósito? Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En las colinas rocosas del norte de Sonora, donde el desierto se encuentra con la sierra, vivía un hombre que los mexicanos del valle conocían solo de nombre y rumores. Taza, le decían, aunque pocos se atrevían a pronunciarlo en voz alta. Era apache, y eso bastaba para que las madres apresuraran a sus hijos cuando pasaban cerca del sendero que llevaba a su refugio. Taza había construido su hogar en una hondonada protegida entre peñascos, donde un manantial natural brotaba de la roca y alimentaba un pequeño huerto. La casa era de piedra y adobe, sólida como una fortaleza, con una sola entrada visible y varias rutas de escape que solo él conocía. Había aprendido de su padre que un apache siempre debe tener 3 maneras de huir. Tenía 32 años y llevaba 8 viviendo en esa soledad autoimpuesta. Su historia era conocida a medias por quienes comerciaban con él. Se había casado con una mujer blanca, Ellen, hija de un comerciante de Tucson. Su tribu lo había rechazado por esa elección. Los blancos y los apaches no se mezclan, le había dicho su hermano mayor antes de darle la espalda para siempre. Ya no eres nuestro hermano. Ellen había muerto dando a luz a Nita, dejando a Taza con una niña de ojos negros y cabello del color de la noche, que tenía la quietud observadora de los apache y la curiosidad sin miedo de su madre. Ahora Nita tenía 8 años y era la única compañía constante de Taza, su razón para levantarse cada mañana y su mayor vulnerabilidad. Esa mañana de noviembre, el aire tenía el filo cortante que anunciaba el invierno. Taza se despertó antes del alba, como siempre, y preparó atole con maíz y miel para Nita. La niña tenía fiebre leve, nada grave, pero suficiente para preocuparlo. «Papá», le dijo en apache, «¿vas a bajar al valle otra vez?» «Solo por un poco de madera», respondió él en la misma lengua. «Necesito terminar las flechas para el comerciante Herrera». Taza había desarrollado una reputación como tallador excepcional. Sus flechas eran tan perfectas que hasta los soldados mexicanos las compraban en secreto. También hacía mangos de cuchillo, cuencos y pequeñas figuras que vendía en el mercado de Bavispe una vez al mes. Era su única fuente de ingresos y su único contacto con el mundo exterior. ¿Puedo ir contigo? No hoy, pequeña cuervo. Descansa. Cuando regrese te haré una muñeca nueva. Nita sonrió. Su padre tallaba las muñecas más hermosas, con vestidos de corteza de abedul y cabello de crin de caballo. Taza montó su caballo, un Mustang negro que había domesticado él mismo, y tomó el sendero serpenteante que bajaba hacia el valle del Bavispe. Era un camino que conocía de memoria, invisible para la mayoría de los ojos, marcado solo por señales que un apache sabría leer. Mientras cabalgaba, pensaba en la tensión que había notado últimamente en el pueblo. Los comerciantes hablaban en susurros de familias que habían desaparecido, de tierras que cambiaban de dueño sin explicación. Pero esos eran problemas de los mexicanos. Él tenía bastante con mantener a salvo a su hija y sobrevivir un día más en un mundo que no quería ni a él ni a su sangre. Fue al acercarse a un barranco cubierto de mezquites cuando lo escuchó. Al principio creyó que era el grito de un coyote herido, pero había algo en el sonido que hizo que se le erizara la piel del cuello, un instinto heredado de generaciones de guerreros que sabían distinguir entre el llanto de un animal y el de un humano en peligro. «Ayuda»,
La voz venía de algún lugar entre las rocas. Taza desmontó silenciosamente, atando su caballo a un arbusto espinoso, y se acercó con el sigilo que le habían enseñado desde niño. Sus pasos no hacían ruido sobre la tierra suelta. Siguió el sonido hasta encontrar un montículo de tierra removida cerca de un barranco. La tierra estaba amontonada de manera irregular, como si alguien hubiera cavado con prisa y poca habilidad. Entre los terrones vio movimiento. Se acercó y comenzó a apartar la tierra con las manos. Primero aparecieron cabellos negros, luego un rostro de mujer quemado por el sol y marcado por el sufrimiento. Era joven, tal vez de 25 años, y sus ojos tenían esa mirada que Taza reconocía. Era apache. «Hermana», le dijo en su lengua nativa, «¿quién te hizo esto?» Ella lo miró con sorpresa y alivio. Había esperado morir sin escuchar su idioma otra vez. «Ayúdame», susurró en apache. «Mi hijo». Fue entonces cuando Taza vio al niño. Estaba acurrucado contra su madre, casi enterrado también, pero vivo. Sus ojos grandes y oscuros miraban a Taza con una mezcla de terror y esperanza. Taza sacó su cuchillo de caza y cortó las cuerdas que ataban los brazos de la mujer. Estaban tan apretadas que habían cortado la circulación y dejado marcas profundas. Luego, usó sus manos para cavar alrededor de su cuerpo, liberándola lentamente de la tierra compactada. Le tomó casi 1 hora sacarla completamente. Cuando finalmente la liberó, ella cayó hacia adelante, tosiendo tierra y luchando por respirar. El niño se aferró a ella, temblando. Taza le ofreció agua de su cantimplora, sosteniéndole la cabeza mientras bebía. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en apache. «María Alona», respondió con voz ronca. «Este es mi hijo, Nodin». «¿Quién te enterró aquí?». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «El hombre que dice ser mi marido, Nathan Chogan». Taza había oído ese nombre. Era un comerciante poderoso que tenía negocios en toda la región. También tenía fama de ser despiadado con quienes se cruzaban en su camino. «¿Por qué quiere matarte?». «Porque sé demasiado, porque ya no puedo serle útil». María intentó ponerse de pie, pero se tambaleó. Taza la sostuve. «No puedes caminar todavía. Van a buscarte». «Lo sé, por eso no puedes llevarme al pueblo. Chogan tiene amigos allí». Taza miró alrededor. El lugar estaba aislado, pero no tanto como para estar seguro. Si Chogan había elegido este sitio para enterrarla, otros podrían conocerlo también. «Ven conmigo», decidió. No era una decisión que tomara a la ligera. Llevar extraños a su refugio violaba todas las reglas de supervivencia que le habían enseñado. Pero esta mujer era apache, y su hijo también. En un mundo que los rechazaba a todos, tenían la obligación de protegerse entre ellos. Ayudó a María y Nodin a subir a su caballo, los cubrió con una manta de lana y emprendió el camino de regreso por senderos que ningún mexicano conocía. Durante el viaje, María no habló, pero Taza sentía cómo se aferraba a él, como si fuera lo único que la mantenía conectada al mundo de los vivos. Cuando llegaron a su refugio, Nita salió corriendo al escuchar los cascos del caballo. Al ver a los extraños, se detuvo, observándolos con la cautela natural de una niña apache. «Nita», le dijo Taza en su idioma, «esta es María Alona y su hijo Nodin. Van a quedarse con nosotros». Nita asintió. Había aprendido a confiar en el juicio de su padre sin hacer preguntas. Taza llevó a María y Nodin a una cueva natural que había adaptado como almacén, pero que podía servir como refugio. Era invisible desde el exterior y tenía varias salidas. Les trajo agua fresca, carne seca y tortillas de maíz. Esa noche, cuando María había recuperado algo de fuerza, le contó la verdad. «Nathan Chogan no es mi marido», dijo en voz baja, mientras Nodin dormía acurrucado contra ella. «Es el hombre que mató a mi verdadero esposo para quedarse con nuestras tierras».
Me obligó a vivir con él, amenazándome con matar a Nodin si trataba de escapar. Taza escuchó en silencio. Conocía esas historias. Las había escuchado toda su vida. Ayer descubrí sus cartas. Vi que había falsificado mi firma para vender las tierras sagradas de nuestro pueblo. Cuando lo confronté, él... No pudo terminar la frase. No hacía falta. ¿Sabe que sigues viva? No lo creo, pero tiene hombres buscándome. Va a darse cuenta de que no estoy en la tumba. Taza se quedó despierto toda la noche, sentado junto a la entrada de la cueva con su rifle y su arco. Sabía que al rescatar a María había cruzado una línea peligrosa. Pero cuando miraba a la mujer y al niño durmiendo en paz por primera vez en meses, sabía que había hecho lo que su padre le habría enseñado a hacer. Al amanecer, encontró señales de que alguien había estado rondando cerca de su refugio durante la noche. Huellas de caballo en el barro suave cerca del arroyo, ramas rotas a la altura de un jinete. La guerra había llegado hasta su hogar. Los días que siguieron al rescate transcurrieron en una tensión constante. Taza conocía los signos. Alguien los estaba buscando. Encontraba pequeñas señales cada mañana. Una piedra movida de su lugar. Cenizas de fogata en sitios donde no debían estar. Huellas que aparecían y desaparecían como fantasmas. María se recuperaba lentamente en la cueva, pero las heridas de su alma sanaban más despacio que las de su cuerpo. A veces la encontraba despierta en mitad de la noche, mirando la entrada con ojos que habían visto demasiado terror. Nodin era diferente. El niño tenía esa resistencia silenciosa que desarrollan los apache que han crecido enfrentando el peligro. No lloraba, no se quejaba, pero tampoco se separaba de su madre. A veces, Taza lo encontraba tallando pequeños palos con una piedra afilada, como si se estuviera preparando para defenderse. ¿Tienes miedo?, le preguntó Taza una tarde, mientras le enseñaba a hacer puntas de flecha. Nodin lo miró con esos ojos demasiado serios para sus 6 años. Mi abuelo decía que el miedo es como el viento. Puedes sentirlo, pero no puedes detenerlo. Solo puedes decidir si te tumba o te hace más fuerte. Era sabiduría apache pura, y Taza sintió una punzada de dolor al recordar que él ya no tenía derecho a esa herencia. El problema más inmediato era la supervivencia. Taza no podía ir al pueblo a vender su trabajo o comprar provisiones sin arriesgarse a ser seguido de regreso. Pero tampoco podía mantener a 4 personas escondidas indefinidamente sin recursos. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Una mañana, mientras verificaba las trampas para conejos que había puesto cerca del arroyo, escuchó el sonido distintivo de un caballo acercándose por el sendero principal. Se escondió detrás de unas rocas, con el arco preparado. El jinete era Sebastián Pérez, un mexicano flaco y nervioso que había trabajado para varios rancheros de la zona. Taza lo conocía de sus viajes al mercado. Era uno de los pocos que trataba a los apache con algo parecido al respeto. Sebastián se detuvo en el claro donde Taza solía recibir a los compradores ocasionales, pero no desmontó. En lugar de eso, dejó una bolsa de tela atada a una rama baja y gritó: «Taza, si puedes escucharme, necesito hablar contigo. Es sobre la mujer que están buscando». Después de un momento de deliberación, Taza salió de su escondite, pero mantuvo el arco en las manos. «¿Qué sabes de eso?». Sebastián lo miró nerviosamente. «Trabajé para Nathan Chogan hasta hace 3 meses. Me corrió por una pelea sobre salarios, pero antes de irme escuché cosas que me mantuvieron despierto por las noches». «¿Qué clase de cosas?». «Planes para deshacerse de gente que sabía demasiado. Documentos falsos, tierras robadas. Y hace una semana lo escuché celebrando porque había solucionado el problema de la mujer apache». Taza sintió que se le helaba la sangre. «¿Por qué me cuentas esto?». Sebastián se frotó la cara con las manos sucias. «Porque tengo una hija también. Vive con su madre en Hermosillo,
y porque lo que vi hacer a Chogan, ningún hombre debería hacer eso a una mujer. Bajó la voz. ¿Ella está viva? Tasa dudó, luego asintió. ¿Y el niño? También. Sebastián cerró los ojos aliviado. Gracias al cielo. Tasa, tienes que saber que Chogan tiene hombres buscándola por toda la región y tiene amigos en el destacamento militar. ¿Qué más sabes? Tengo cartas. Cartas entre Chogan y una mujer llamada Vera Sani. Hablan de eliminar obstáculos para conseguir tierras apache. También tengo nombres de funcionarios que reciben sobornos. Sebastián señaló la bolsa que había dejado en la rama. Está todo ahí. Pero Tasa, si uso esto contra Chogan, me va a matar. Necesito ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Un lugar donde esconderme hasta que esto termine. Y alguien que me ayude a hacer que las autoridades honestas vean estas pruebas. Tasa consideró la propuesta. Era arriesgado traer a otro extraño a su refugio, pero las cartas podrían ser la clave para destruir a Chogan de una vez por todas. Puedes quedarte, decidió, pero sigues mis reglas, y si traes problemas a mi familia, te mato yo mismo. Sebastián asintió rápidamente. Entiendo. Esa noche, a la luz de una pequeña fogata en la cueva, Tasa leyó las cartas que Sebastián había robado. El contenido lo llenó de una furia fría y calculada. Chogan dirigía una red de corrupción que se extendía por toda la región. No solo robaba tierras, eliminaba sistemáticamente a cualquiera que pudiera oponerse a él. Una carta en particular lo perturbó profundamente. Era de Vera Sani a Chogan. El problema de la mujer apache debe solucionarse permanentemente. Ya no podemos arriesgarnos a que hable. Los otros testimonios que podría dar nos destruirían. La respuesta de Chogan era breve y brutal. Entiendo, me haré cargo personalmente. Para mañana el problema habrá desaparecido. María leyó las cartas por encima del hombro de Tasa. Cuando terminó, estaba temblando. No era solo por las tierras, murmuró. Era porque yo sabía sobre los otros asesinatos. ¿Qué otros asesinatos? Vi cuando mataron a la familia Valenzuela porque no querían vender su rancho. Vi cuando envenenaron al juez Morales porque estaba investigando los documentos falsos. Vi cuando quemaron la casa de los hermanos García porque tenían registros que podían incriminar a Chogan. María se abrazó a sí misma. Por eso me mantuvo viva tanto tiempo. No era solo para usar mi firma. Era para asegurarse de que no pudiera testificar sobre lo que había visto. ¿Y qué cambió? Que ya había eliminado a todos los otros testigos. Ya no me necesitaba. Esa misma noche comenzaron las verdaderas amenazas. Tasa despertó al escuchar el sonido de piedras cayendo desde las alturas que rodeaban su refugio. Era un sonido que no debería existir. Esas rocas habían estado estables durante décadas. Se deslizó silenciosamente fuera de la cueva y trepó por un sendero secreto hasta una posición elevada. A la luz de la luna, pudo ver 3 figuras moviéndose entre las rocas. Estaban explorando, buscando la entrada a su refugio. Uno de ellos susurró algo en español. «Tiene que estar por aquí. Las huellas terminan en esta zona. ¿Estás seguro de que es apache? Estos diablos pueden desaparecer como humo. Chogan dice que es apache y que tiene a la mujer». Tasa se movió como su padre le había enseñado, sin hacer ruido, sin ser visto. Se acercó lo suficiente para escuchar claramente. «¿Qué hacemos si los encontramos? Órdenes son órdenes. La mujer muere. El apache también, si se interpone. El niño... Bueno, un apache menos en el mundo». Tasa sintió que la ira antigua de su pueblo se despertaba en sus venas. Estos hombres no solo amenazaban a María, amenazaban a su hija, su hogar, todo lo que le quedaba en el mundo. Esperó hasta que estuvieron separados. Luego se movió. El primero nunca supo lo que le pegó. Tasa emergió de las sombras como un fantasma, golpeándolo en la nuca con la culata de su cuchillo. El hombre se desplomó sin hacer ruido.
El segundo tuvo tiempo de ver una sombra antes de que Taza le cortara la garganta con un movimiento fluido y silencioso. El tercero escuchó el ruido de su compañero cayendo y gritó: «¡Roberto! ¿Dónde estás?». Cuando Taza apareció de entre las rocas, el hombre ya tenía su pistola en la mano, pero un apache criado en estas montañas era más rápido que cualquier vaquero de las llanuras. La flecha atravesó el pecho del hombre antes de que pudiera disparar. Taza registró los cuerpos y encontró una carta de Chogan con instrucciones específicas. Encuentren el refugio, maten a todos, traigan la cabeza de la mujer como prueba. Al amanecer, arrastró los cuerpos hasta un barranco profundo y los cubrió con rocas. Luego regresó a la cueva donde María lo esperaba despierta. «¿Cuántos?», preguntó ella. «3. ¿Van a enviar más?». «Sí, pero ahora saben que no soy presa fácil». María lo miró directamente a los ojos. «No puedes seguir protegiéndonos matando a todos los que envíe. Eventualmente va a mandar suficientes hombres para abrumarte». Taza sabía que tenía razón. «¿Qué propones? Que dejemos de escondernos, que usemos esas cartas para destruirlo antes de que él nos destruya a nosotros. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo públicamente?». «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que mi hijo crezca libre». Esa noche, Taza tomó una decisión que cambiaría todo. Era hora de dejar de ser cazado y convertirse en cazador. Taza sabía que necesitaba ayuda de alguien que conociera bien el mundo de los mexicanos, alguien que pudiera navegar por el sistema legal y político que él apenas entendía. El problema era que los apache no tenían muchos aliados en la región. La respuesta llegó de una fuente inesperada. 2 días después de la confrontación nocturna, un jinete solitario se acercó al claro donde Taza recibía visitantes. Era un hombre mayor, de cabello blanco y porte militar, que cabalgaba con la confianza de quien ha visto muchas batallas. Taza lo observó desde su posición oculta, reconociendo gradualmente al capitán Santos, uno de los pocos oficiales mexicanos que tenía reputación de honesto. Santos se detuvo en el centro del claro y habló hacia las rocas. «Sé que estás ahí, Taza. No vengo como enemigo». Después de un momento de deliberación, Taza salió de su escondite, pero mantuvo el rifle en las manos. «¿Qué quiere, capitán?» «Hablar sobre los hombres que desaparecieron hace 2 días». Taza no respondió. «Sus caballos aparecieron en el pueblo sin jinetes», continuó Santos. «Eran hombres conocidos por trabajar para Nathan Chogan. Hombres que tenían fama de hacer trabajos sucios. Y creo que había una mujer apache enterrada viva en el desierto la semana pasada. Una mujer que ahora está desaparecida junto con su hijo». Santos desmontó de su caballo, manteniendo las manos visibles. «No soy tu enemigo, Taza, pero tampoco puedo ignorar que hay gente muriendo en mi territorio». «La gente muere todos los días, capitán, especialmente la gente apache». «Tienes razón. Y eso es parte del problema». Santos se acercó un paso. «Chogan vino a verme ayer. Dice que una mujer apache loca está haciendo acusaciones falsas contra él. Dice que robó a su esposa y que está escondiendo pruebas de crímenes que nunca ocurrieron». «¿Y usted le cree?» «Le creo tanto como le creería a una serpiente. El problema es que necesito más que sospechas para actuar contra un hombre con su poder». Taza estudió el rostro del capitán, buscando señales de engaño. Lo que vio fue cansancio y una honestidad que parecía genuina. «¿Qué quiere exactamente?» «Quiero que la mujer testifique, abiertamente, con testigos, pero también quiero protegerla mientras lo hace». «¿Por qué debería confiar en usted?» Santos se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello blanco. «Porque llevo 30 años viendo cómo hombres como Chogan destrozan vidas y compran la justicia. Y porque estoy cansado de mirar hacia otro lado». Esa noche, Taza discutió la propuesta con María, Sebastián y hasta con Nita, cuya opinión valoraba más de lo que muchos adultos valoraban las opiniones de sus hijos.
No confío en los soldados mexicanos, dijo María. Me han traicionado antes. Este parece diferente, argumentó Sebastián. Conozco su reputación. Es duro, pero honesto. ¿Papá?, preguntó Nita en apache. ¿Qué dice tu corazón? Taza miró a su hija. A los 8 años tenía la intuición de una mujer apache madura. Mi corazón dice que es hora de pelear, pero mi cabeza dice que no puedo ganar esta guerra solo. Entonces no pelees solo, respondió Nita con la sabiduría simple de los niños. Al día siguiente, Taza fue a encontrarse con Santos, pero no en el claro expuesto. En lugar de eso, eligió un cañón estrecho entre las rocas, donde podría escapar fácilmente si era una trampa. La mujer testificará, le dijo al capitán, pero con condiciones. ¿Cuáles? Protección completa para ella y su hijo, un lugar seguro donde esconderlos después del testimonio, y que el juicio sea público, donde toda la región pueda ver las pruebas. ¿Qué pruebas? Taza le mostró una de las cartas que Sebastián había robado. Santos la leyó con expresión cada vez más sombría. Esto es suficiente para arrestar a Chogan inmediatamente. ¿Es suficiente para condenarlo? Probablemente. Pero necesitaríamos más testimonios, más pruebas. Las tenemos, pero necesito saber que puede proteger a los testigos. Santos dobló la carta cuidadosamente. Puedo traer soldados de Chihuahua, hombres que no están en la nómina de Chogan, pero necesito que entiendas, una vez que empecemos esto no hay vuelta atrás. Chogan va a luchar con todo lo que tiene. Ya está luchando. La diferencia es que ahora nosotros también. Durante los siguientes días, Santos organizó discretamente la operación. Trajo 8 soldados de confianza desde la capital del estado, hombres que no conocían a Chogan y no debían favores a nadie en la región. Mientras tanto, Taza preparó a su familia para lo que vendría. Sabía que una vez que María testificara públicamente, ya no podrían vivir en secreto. Su refugio se volvería inútil. ¿Qué va a pasar con nosotros después?, preguntó Nita. No lo sé, pequeña. Tal vez tengamos que irnos lejos, a vivir con otros apache. Taza sintió una punzada de dolor. Su hija no sabía que él ya no era bienvenido entre su pueblo. Tal vez encontremos un lugar nuevo donde podamos vivir en paz. La noche antes del testimonio, María no pudo dormir. Se paseaba por la cueva como un animal enjaulado, abrazándose a sí misma. ¿Qué pasa si nadie me cree?, le preguntó a Taza. ¿Qué pasa si piensan que soy solo una mujer apache mentirosa? Te van a creer, las cartas hablan por sí solas. ¿Y si Chogan tiene gente en la audiencia? ¿Y si trata de matarme mientras estoy testificando? Santos va a tener soldados en cada entrada, y yo voy a estar ahí también. María lo miró sorprendida. ¿Vas a entrar al pueblo? Pensé que evitabas las multitudes mexicanas. Normalmente sí, pero esta vez es diferente. ¿Por qué? Taza tardó un momento en responder. Porque por primera vez en 8 años, tengo una razón para pelear que va más allá de simplemente sobrevivir. El día del testimonio amaneció despejado y frío. Taza se vistió con su mejor ropa apache, una camisa de piel de venado decorada con cuentas que había pertenecido a su padre, pantalones de cuero y mocasines que no hacían ruido al caminar. Se puso el collar de turquesas que Ellen le había regalado cuando se casaron. Cuando llegaron al pueblo de Galeana, Taza se sorprendió por la cantidad de gente que se había reunido. No solo estaban los residentes locales, parecía que familias de toda la región habían venido a escuchar. Santos se acercó a él. ¿Están listos? Taza miró a María, que estaba pálida pero erguida, con Nodin de la mano. Luego miró a su propia hija, que observaba todo con la seriedad de una adulta. Estamos listos. Hay algo que debes saber, añadió Santos. Chogan tiene algunos seguidores en la multitud. Van a tratar de desacreditar el testimonio de María. ¿Cómo? Diciendo que los apache mienten por naturaleza,
que no se puede confiar en su palabra. Taza sintió la ira familiar despertarse en su pecho. Entonces, será mejor que las pruebas hablen más fuerte que los prejuicios. Cuando entraron al salón, Taza notó inmediatamente las miradas que se dirigían hacia él y su familia. Algunas eran de curiosidad, otras de desconfianza, unas pocas de miedo abierto. Era la primera vez en años que estaba rodeado de tantos mexicanos y cada instinto le decía que huyera, pero se mantuvo firme. Su hija y María necesitaban que fuera fuerte. Nathan Chogan estaba sentado en la primera fila, flanqueado por 2 guardias. Era un hombre grande, de hombros anchos y barba descuidada, con ojos que calculaban constantemente. Cuando vio a María, sonrió con una frialdad que no tenía nada de humor. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. El salón principal de Galeana nunca había visto una reunión como esa. Más de 200 personas se habían congregado, llenando cada banco disponible y creando un mar de rostros expectantes. El aire estaba cargado de tensión, sudor y el olor acre del tabaco que algunos hombres fumaban nerviosamente. José Luis Martínez, el cronista local, se puso de pie para dirigir la audiencia. Era un hombre respetado, conocido por su educación y su honestidad, uno de los pocos que trataba a todos con el mismo respeto, sin importar su origen. «Estamos aquí», anunció con voz clara, «para escuchar testimonios sobre acusaciones graves contra Nathan Chogan y sus asociados. Que nadie diga después que no se permitió que la verdad saliera a la luz». Un murmullo recorrió la multitud. En la primera fila, Chogan se removió en su asiento, claramente incómodo por primera vez desde que Taza lo conocía. Santos se levantó. «Llamamos como primer testigo a María Alona Ortega». María se puso de pie lentamente. Taza pudo ver cómo le temblaban las piernas, pero su voz sonó firme cuando comenzó a hablar. «Mi nombre es María Alona Ortega», dijo en español cuidadoso, con el acento de alguien que había aprendido el idioma por necesidad, no por elección. «Soy viuda de Joaquín Ortega, a quien asesinaron hace 2 años por defender nuestras tierras». Inmediatamente se escucharon murmullos en la audiencia. Alguien gritó desde atrás: «¡No le crean! ¡Los apaches siempre mienten!». Santos golpeó una mesa con su bastón. «¡Silencio! Quien interrumpa nuevamente será expulsado». María continuó, describiendo cómo Chogan había matado a su esposo, cómo la había forzado a vivir con él bajo amenaza de muerte para su hijo, y cómo había falsificado su firma para robar tierras de su pueblo. «¿Por qué decidió matarla?», preguntó Martínez. «Porque descubrí que había estado planeando todo desde el principio. No solo quería mis tierras. Había visto cómo asesinaba a otras familias, cómo sobornaba a funcionarios, cómo destruía documentos legales. Sabía demasiado». Chogan se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Esta mujer está loca. Ningún tribunal serio escucharía las fantasías de una india salvaje». La reacción fue inmediata. Varios hombres en la audiencia gritaron su aprobación, mientras otros silbaron en desaprobación. Taza vio cómo algunos miraban a María con desprecio abierto, como si su sangre apache automáticamente invalidara cualquier cosa que pudiera decir. Fue entonces cuando Taza se puso de pie. El salón se quedó en silencio absoluto. Muchos nunca habían visto a un apache de cerca, y la presencia de Taza, alto, silencioso, con la dignidad natural de un guerrero, era imponente. «Mi nombre es Taza», dijo en español lento pero claro. «Soy apache. Soy el hombre que encontró a esta mujer enterrada viva en el desierto». Otro murmullo recorrió la multitud, esta vez de sorpresa genuina. «Algunos de ustedes piensan que los apache mentimos por naturaleza», continuó Taza, «que no se puede confiar en nuestra palabra. Pero pregúntenle a cualquier comerciante de esta región, ¿alguna vez he mentido sobre la calidad de mi trabajo? ¿Alguna vez he robado o engañado en mis tratos?
Varios hombres en la audiencia intercambiaron miradas. Todos conocían la reputación de Taza como artesano. «La verdad no cambia de color según quien la dice», declaró Taza. «Y la verdad es que encontré a esta mujer y su hijo enterrados vivos, dejados para morir como animales». Se volvió hacia Chogan. «Usted dice que su esposa está mintiendo, entonces explique esto». Taza sacó el primer documento que Sebastián había robado, una carta donde Chogan y Verasani discutían eliminar el problema de la mujer apache. Martínez leyó la carta en voz alta. El silencio que siguió era denso, cargado de implicaciones. «¿Puede explicar esta correspondencia, señor Chogan?», preguntó Santos. Chogan había perdido algo de su arrogancia. Es una falsificación. Mis enemigos están tratando de destruirme. Todos estos documentos son falsificaciones». Sebastián se acercó al frente del salón cargando una caja de madera llena de papeles. «Trabajé para Nathan Chogan durante 3 años», declaró. «En esta caja hay más de 50 documentos que prueban su culpabilidad. Cartas, registros de sobornos, listas de tierras robadas». Comenzó a enumerar los crímenes que había presenciado. Con cada revelación, más personas en la audiencia murmuraban con indignación creciente. Pero el momento decisivo llegó cuando llamaron a un testigo inesperado. «También queremos escuchar a Lidia Nantan», anunció Santos. Una mujer de mediana edad se levantó lentamente desde la parte trasera del salón. Taza la reconoció. Era la escribana que había trabajado para Chogan, la que había enviado las cartas anónimas. Lidia caminó hacia el frente con paso vacilante, pero cuando comenzó a hablar, su voz se hizo más fuerte. «Trabajé como escribana para Nathan Chogan durante 4 años», confesó. «En ese tiempo falsifiqué más de 100 documentos, firmas, sellos, fechas, todo lo que él necesitaba para robar tierras y sobornar funcionarios». Sacó una libreta pequeña de su bolso. «Guardé registro de todo. Cada documento falso, cada soborno, cada familia que perdió sus tierras por culpa de nuestro sistema». Le entregó la libreta a Martínez, quien la hojeó con expresión cada vez más sombría. «¿Por qué mantuvo estos registros?», preguntó Santos. «Porque sabía que algún día Chogan iba a tratar de eliminarme, como eliminó a otros que sabían demasiado. Esta libreta era mi única protección». «¿Puede nombrar a otras víctimas?». Lidia comenzó a enumerar nombres. Taza reconoció varios. La familia Morales, que había desaparecido misteriosamente el año anterior. El juez Vázquez, que había muerto en un accidente poco después de comenzar a investigar fraudes en documentos de tierras. La viuda Hernández, que había perdido su rancho en circunstancias sospechosas. Con cada nombre, la evidencia contra Chogan se volvía más abrumadora. Cuando llegó el turno de Chogan para defenderse, el hombre había perdido completamente su compostura. «Están conspirando contra mí», gritó. «Esta india, este apache, todos ellos están mintiendo para destruirme». «¿Entonces todas estas cartas con su firma también son falsas?», preguntó Martínez, mostrando más documentos. «Sí, todo es falso». Pero cuando Santos presentó los registros oficiales que mostraban las transferencias de tierras con fechas posteriores a la desaparición de María, la defensa de Chogan se desmoronó completamente. ¿Cómo explica que documentos con la firma de María Ortega fueran registrados después de que supuestamente muriera?, insistió Santos. Chogan no tenía respuesta. Fue entonces cuando la multitud comenzó a agitarse. Gritos de «culpable» y «asesino» resonaron desde todos los rincones del salón, pero también se escucharon otras voces. «No le crean a los indios. Los apaches son todos mentirosos». Taza vio el peligro. La multitud se estaba polarizando, y una turba enfurecida podía ser tan injusta como los criminales que buscaban castigar. Se puso de pie otra vez. «Escúchenme». Su voz, entrenada para dirigir cacerías en las montañas, cortó a través del ruido.
Algunos de ustedes todavía creen que no pueden confiar en la palabra de un apache. Bien, entonces no confíen en mis palabras. Señaló hacia la mesa llena de documentos. Confíen en las palabras de Chogan. Están ahí, escritas por su propia mano. Confíen en los registros oficiales que prueban el fraude. Confíen en el testimonio de la escribana mexicana que trabajó para él. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. La verdad no necesita que ustedes crean en mí. La verdad habla por sí sola. María se levantó junto a él. No les pido que me amen, dijo con voz clara. No les pido que acepten a mi pueblo. Solo les pido que vean lo que está frente a sus ojos, señaló a Chogan. Este hombre me enterró viva. Mató a mi esposo, ha robado a docenas de familias, y si no lo detienen ahora, va a seguir matando y robando hasta que no quede nadie que se atreva a enfrentarlo. Gradualmente, la multitud se calmó. La evidencia era demasiado abrumadora para ignorarla, sin importar los prejuicios de algunos. Santos se dirigió a la audiencia. ¿Han escuchado suficiente? Un rugido de «sí» sacudió el salón. Entonces Nathan Chogan será transportado a Chihuahua para juicio formal ante un tribunal federal. Vera Sani y Emilio Vargas también enfrentarán cargos. Cuando los soldados se acercaron para arrestar a Chogan, el hombre logró susurrar algo mientras pasaba junto a Taza. «Esto no termina aquí, Apache. Tengo amigos en todas partes». Pero esta vez, Taza no sintió miedo. Solo pena por un hombre que había perdido tanto de su humanidad que ya no podía reconocer cuando había sido derrotado. Esa noche, mientras la comunidad de Galeana celebraba la victoria de la justicia, Taza se sentó con su familia en el escalón de una posada local, mirando las estrellas. «¿Qué va a pasar ahora, papá?», preguntó Nita. «Ahora», respondió Taza, «vamos a encontrar un lugar donde podamos vivir sin escondernos». «¿Todos juntos?», preguntó Nodin. María y Taza intercambiaron una mirada. «Sí», dijo María suavemente, «todos juntos». Por primera vez en años, el futuro no parecía una amenaza, sino una posibilidad. 6 meses después del juicio en Galeana, una carta llegó desde Chihuahua con el sello oficial del Tribunal Federal. Taza la leyó en voz alta mientras María preparaba la cena de la familia, que ahora incluía no solo a los 4 miembros originales, sino también a Sebastián, quien se había convertido en parte de su extraño clan. Nathan Chogan, 25 años de prisión. Vera Sani, 20 años. Emilio Vargas, 15 años, leyó Taza. Además, todas las tierras robadas han sido devueltas a sus propietarios legítimos o sus herederos. Eso significa que nuestras tierras ancestrales, comenzó María, están siendo devueltas a la tribu, confirmó Taza. Al menos las que se pueden identificar claramente. Nodin, que ahora tenía 7 años y había crecido varios centímetros, levantó la vista de la figura de madera que estaba tallando. ¿Podemos visitarlas algún día? Taza y María intercambiaron una mirada cargada de historia. Durante esos meses habían hablado mucho sobre su futuro, sobre dónde pertenecían realmente. «Tal vez», respondió Taza, «cuando seas mayor». Habían encontrado un hogar temporal en las afueras de Galeana, en una pequeña casa que el capitán Santos les había ayudado a conseguir. Era un arreglo inusual. Una familia apache viviendo tan cerca de un pueblo mexicano. Pero los eventos del juicio habían cambiado algunas perspectivas. Taza había expandido su trabajo detallado, ahora que podía operar abiertamente. Su reputación se había extendido por toda la región y tenía más pedidos de los que podía manejar. María había demostrado ser excelente manejando las cuentas y negociando con los clientes, una habilidad que había desarrollado por pura necesidad durante sus años con Chogan.
Pero más importante que el éxito del negocio era lo que había crecido entre ellos como familia. No había sido automático. Durante las primeras semanas después del juicio, todos habían luchado con pesadillas, con la tensión de vivir en público después de tanto tiempo escondidos. Nita había tenido dificultades para confiar en los niños mexicanos del pueblo. Nodin saltaba cada vez que escuchaba pasos desconocidos acercándose a la casa. Pero gradualmente la vida había encontrado un ritmo nuevo y pacífico. Una tarde, mientras trabajaban juntos, reparando una mesa que había encargado el padre Miguel, María le dijo algo que había estado pensando durante semanas. «Tasa, hay algo que necesito contarte». Él dejó de lijar la madera y la miró. «Recibí una carta de mi hermana en la reserva. Me está pidiendo que regrese. Dice que el Consejo Tribal ha votado para aceptar de vuelta a las familias que perdieron sus tierras». Tasa sintió algo frío en el estómago. «¿Quieres irte?» «No lo sé. Es mi pueblo. Y tal vez Nodin estaría mejor creciendo rodeado de más gente apache, aprendiendo nuestras tradiciones apropiadamente. O tal vez estaría mejor aquí, donde tiene estabilidad, una casa, amigos». María sonrió tristemente. «¿Estás tratando de convencerme de que me quede?» «Sí». La honestidad directa de la respuesta los sorprendió a ambos. «¿Por qué?» Tasa puso a un lado su herramienta y la miró directamente. «Porque en estos meses hemos construido algo bueno aquí. Los niños son felices, el negocio está prosperando y me he acostumbrado a tenerte cerca, a despertar sabiendo que estás ahí, a planear el futuro contigo». María se acercó un paso. «¿Solo acostumbrado?» No, más que acostumbrado. Era la conversación más íntima que habían tenido y ambos sentían la importancia del momento. «Tasa», dijo María lentamente, «yo también me he acostumbrado a esto, a ti, Anita, a tener una familia otra vez, a sentirme segura. ¿Entonces te quedas?» «Me quedo, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que dejemos de pretender que somos solo amigos que comparten una casa por conveniencia». Tasa sonrió, y por primera vez desde que Ellen había muerto, el gesto llegó hasta sus ojos. «¿Qué propones?» «Propongo que nos casemos, de verdad esta vez. No por obligación o miedo o conveniencia, sino porque queremos construir una vida juntos». La propuesta era típica de María. Directa, práctica, honesta. «¿Estás segura?» Tan segura como estaba de que valía la pena arriesgar todo para exponer a Chogan. Esa misma tarde fueron a hablar con el padre Miguel en la iglesia de Galeana. El sacerdote, un hombre mayor que había presenciado el juicio y los había visto luchar por la justicia, escuchó su historia sin juzgar. «Han pasado por fuego juntos», les dijo. «Esa es una base sólida para un matrimonio. Más sólida que muchas que he visto en mis 30 años oficiando bodas. ¿No hay problema con nuestras diferentes tradiciones?», preguntó Tasa. «Dios entiende todos los idiomas y honra todos los corazones sinceros», respondió el padre Miguel. «Podemos hacer una ceremonia que honre ambas tradiciones». La boda se celebró un domingo por la mañana, con una ceremonia que combinaba elementos católicos con tradiciones apache. María llevaba un vestido blanco que había pertenecido a Ellen, ajustado cuidadosamente por las mujeres del pueblo. Tasa se vistió con su mejor ropa apache, incluyendo el collar de turquesas que había heredado de su padre. Los invitados incluían una mezcla inusual. Sebastián, que había conseguido trabajo permanente ayudando a Tasa. El capitán Santos y varios de sus soldados. José Luis Martínez. Lidia Nantán, quien había encontrado trabajo como maestra. Y varias familias de la comunidad que habían apoyado su lucha contra Chogan. Pero la presencia más significativa fue la del hermano menor de Tasa, Ahiga, quien había viajado desde la reserva al enterarse de la boda.
Hermano, le dijo a Taza después de la ceremonia, el consejo ha votado, tu destierro ha sido levantado. Puedes regresar cuando quieras. Taza sintió una mezcla de alivio y melancolía. ¿Y mi familia? Tu familia es bienvenida también, incluyendo, añadió con una sonrisa, a tu nuevo hijo Apache. Aiga se refería a Nodin, quien había comenzado a llamar tío a Taza y seguía a Nita como una sombra protectora. Esa noche, mientras la celebración continuaba en el patio de su casa, Taza y María se sentaron juntos en el escalón, mirando a Nita y Nodin correr alrededor de una fogata con otros niños del pueblo. ¿Te arrepientes?, preguntó Taza. ¿De no haber regresado con tu hermana? ¿Me preguntas si me arrepiento de elegir el amor sobre el deber tribal? Algo así. María tomó su mano. Taza, mi pueblo estará ahí siempre. Nuestras tradiciones vivirán sin importar dónde estemos. Pero esto, hizo un gesto hacia los niños jugando, hacia Sebastián tocando una guitarra, hacia el capitán Santos conversando amigablemente con Lidia. Esto es algo nuevo. Algo que hemos construido nosotros. Algo mejor, algo diferente, algo nuestro. Un año después, cuando María dio a luz a su segundo hijo, un niño que tendrían en honor de ambos abuelos que no había conocido, la historia se había convertido en leyenda local. Los niños de Galeana crecían escuchando el relato de cómo una mujer apache había sido enterrada viva y cómo un guerrero solitario la había rescatado, y cómo juntos habían derrotado a los hombres malvados que robaban tierras y mataban inocentes. Pero para Taza y María no era una leyenda, era simplemente la historia de cómo habían encontrado, en medio del dolor y el peligro, la posibilidad de comenzar de nuevo. 3 años después del rescate en el barranco, Taza se despertó antes del amanecer, como siempre. Pero ahora no era el silencio tenso de la supervivencia lo que lo esperaba, sino los sonidos suaves de una familia, la respiración profunda de María a su lado, el murmullo ocasional de Nodin hablando en sueños desde su cama en el rincón, el llanto suave del bebé que María había tenido la primavera anterior. Se levantó silenciosamente y salió al patio. Nita ya estaba despierta, sentada en su lugar favorito junto al pozo, tallando con la navaja pequeña que él le había hecho para su 10º cumpleaños. «Buenos días, pequeño cuervo», le dijo en apache. «Buenos días, papá», respondió ella en la misma lengua. «¿Sabías que Nodin habla con mamá Ellen por las noches?» Taza se sentó junto a su hija. «¿Cómo sabes eso?» «Lo escucho a veces. Le cuenta sobre su día, sobre las cosas que está aprendiendo. Dice que ella le ayuda a no tener pesadillas sobre el hombre malo». Taza sintió una punzada de emoción. Nunca había hablado mucho a Nita sobre su madre biológica, pero parecía que Ellen había encontrado una manera de seguir siendo parte de su familia. «¿Y tú? ¿También hablas con ella?» «A veces, pero ahora tengo a mamá María para hablar también». Nita había comenzado a llamar mamá a María de forma natural, sin que nadie se lo sugiriera. María nunca había tratado de reemplazar a Ellen, pero había llenado el vacío con su propio tipo de amor maternal. «Papá», continuó Nita, «ayer el señor Martínez me preguntó si quería ir a la escuela nueva que van a abrir en el pueblo. ¿Qué le dijiste?» «Le dije que preguntaría. ¿Puedo ir?» Taza consideró la pregunta. Durante años había educado a Nita a él mismo, enseñándole apache, algo de español, matemáticas básicas y las habilidades de supervivencia que podría necesitar. Pero una educación formal le abriría puertas que él no podía ofrecerle. «Si quieres ir, puedes ir», decidió. «Pero no olvides lo que eres. ¿Apache? Apache, pero también algo más. Eres el puente entre 2 mundos, Nita. Nunca olvides eso». Esa misma mañana, mientras desayunaban, María le mostró una carta que había llegado el día anterior. «Es de mi hermana otra vez», explicó. «Dice que el Consejo Tribal está organizando una reunión en la primavera.
Quieren reunir a todas las familias que fueron dispersadas durante los años de Chogan. ¿Una reunión de reconciliación? Algo así. También dice que quieren honrar a las personas que lucharon contra los ladrones de tierras. Aparentemente, nuestra historia se ha extendido a otras reservas. Tasa leyó la carta por encima del hombro de María. Nos están invitando como invitados de honor. ¿Iremos? ¿Quieres ir? María miró alrededor de la mesa del desayuno, Nita ayudando a Nodin a cortar su fruta, el bebé Joaquín, nombrado en honor al primer esposo de María, gorjeando en su cuna, Sebastián entrando desde el taller donde dormía, oliendo a madera fresca y café. Quiero que los niños conozcan de dónde vienen, dijo finalmente. Pero no quiero que piensen que tienen que elegir entre ser apache y ser parte de esta familia que hemos construido. No tienen que elegir, intervino Sebastián, quien había estado escuchando. Pueden ser ambas cosas. Durante los meses siguientes prepararon el viaje a la reunión tribal, pero también siguieron con su vida cotidiana, que se había vuelto más rica y compleja con el tiempo. El taller de Taza ahora empleaba a 3 personas además de Sebastián. Su reputación como artesano se había extendido hasta Chihuahua y tenía encargos de muebles finos para familias adineradas. Pero seguía haciendo las flechas perfectas que habían comenzado su reputación, ahora más como arte que como armas. María había comenzado algo que llamaban el Círculo de la Justicia, una red informal de personas que ayudaban a familias que habían perdido tierras o propiedades por fraude. No era nada formal, pero había ayudado a una docena de familias a recuperar lo que les habían robado, o a encontrar nuevos hogares cuando la recuperación era imposible. Lidia Nantán se había convertido en parte integral del círculo, usando sus habilidades de escribana para ayudar a las familias a navegar el sistema legal. El capitán Santos, aunque oficialmente no podía participar, a menudo proporcionaba información valiosa sobre casos sospechosos. Una tarde, mientras Taza trabajaba en una mesa especialmente intrincada, María se acercó con una expresión seria. «Llegó otra carta», dijo, «esta vez de la prisión en Chihuahua». Taza levantó la vista de su trabajo. «¿Chogan?» «Sí». María le entregó la carta, que estaba abierta. «Ya la leí». Taza leyó en silencio. La carta era breve. «María, he tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó. No espero perdón, pero quiero que sepas que me alegro de que sobrevivieras. Tal vez en el fondo, parte de mí quería ser detenido. Nodin merece la vida que has encontrado. Cuídenlo bien. NC». Taza dobló la carta cuidadosamente. «¿Vas a responder?» «No. Nodin tiene un padre ahora. Uno que nunca lo va a lastimar. ¿Se lo vas a contar algún día? Sobre Chogan, sobre lo que pasó realmente». María miró hacia donde Nodin jugaba con Nita y el bebé Joaquín en el patio. «Cuando sea mayor, cuando pueda entender que a veces las personas hacen cosas terribles, pero eso no significa que el mundo esté lleno solo de terror». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Taza y María se sentaron en el escalón de su casa, como habían hecho tantas noches durante los últimos años. «¿En qué piensas?», le preguntó Taza. «En lo extraño que es todo», respondió María. «Hace 3 años pensé que mi vida había terminado. Estaba enterrada, literal y figurativamente. Y ahora», hizo un gesto hacia la casa llena de vida, hacia el taller próspero, hacia el jardín que habían plantado juntos. «Ahora estamos más vivos de lo que jamás imaginé posible. ¿Te arrepientes de algo? ¿De no haber matado a Chogan cuando tuve la oportunidad?» María sonrió. «A veces, pero entonces recuerdo que si lo hubiera matado, habría tenido que vivir con esa sangre en mis manos el resto de mi vida. Y no quería que Nodin creciera con una madre que había elegido la venganza sobre la justicia». 6 meses después, viajaron a la reunión tribal. Fue la primera vez que Taza regresó a territorio apache desde su destierro
y la primera vez que María veía a su familia extendida desde su cautiverio con Chogan. La reunión fue emotiva y sanadora, pero también confirmó lo que ambos ya sabían. Su hogar ya no estaba en la reserva. Su hogar estaba en la pequeña casa cerca de Galeana, con su familia combinada y su vida construida a base de elección más que de obligación. Cuando regresaron, encontraron una sorpresa esperándolos. El padre Miguel y varias familias del pueblo habían organizado una celebración de bienvenida. No era algo formal o elaborado, pero era un reconocimiento de que Taza y María se habían convertido en parte integral de la comunidad. «Nunca pensé que vería el día», le dijo el capitán Santos a Taza esa noche, «en que un apache y su familia fueran considerados vecinos respetados en un pueblo mexicano». «Los tiempos están cambiando», respondió Taza. «O tal vez», intervino María, «las personas están aprendiendo que la justicia no tiene color ni idioma». 10 años después del rescate en el barranco, cuando Nita se había convertido en una joven educada que hablaba 3 idiomas y ayudaba a manejar el negocio familiar, y cuando Nodin había crecido hasta convertirse en un joven apache que tallaba tan bien como su padre adoptivo, la historia se había convertido en algo más que una leyenda local. Se había convertido en un ejemplo de lo que era posible cuando las personas elegían la justicia sobre el prejuicio, la verdad sobre la conveniencia y el amor sobre el miedo. El taller de Taza ahora tenía un letrero que decía: «Tallado Nes Ortega, construimos para durar». Y debajo, en letras más pequeñas en español y apache, «También reparamos lo que está roto». Era una promesa que habían cumplido, no solo con la madera y los muebles, sino con sus propias vidas y con la comunidad que los había aceptado. Una noche, mientras la familia se preparaba para dormir, Joaquín, ahora de 9 años, le preguntó a Taza: «Papá, ¿es verdad que una vez mamá María estuvo enterrada en el desierto?» «Sí, es verdad. Y tú la salvaste». «Ella se salvó a sí misma», respondió Taza. «Yo solo la ayudé a salir de la tierra. ¿Y por eso somos una familia?» Taza miró a María, quien sonrió desde donde estaba acostando al bebé más pequeño, una niña que habían tenido 2 años atrás y que habían nombrado Elena en honor a Ellen. «Somos una familia», dijo Taza, «porque decidimos cuidarnos unos a otros. Esa decisión es lo que nos hace familia, no la sangre o las circunstancias. Y siempre vamos a ser una familia. Siempre», prometió María desde el otro lado de la habitación. «Pase lo que pase». Esa noche, después de que todos se durmieran, Taza salió al patio y miró las estrellas. En la distancia podía escuchar el sonido del viento sobre el desierto, el mismo viento que una vez había llevado el grito de una mujer enterrada hasta sus oídos. Pero ahora el viento llevaba otros sonidos: la risa de los niños jugando en el pueblo, el sonido de los martillos en otros talleres, las voces de las familias viviendo sus vidas en paz. Había aprendido que el desierto guardaba secretos, pero también que algunos secretos estaban destinados a ser desenterrados, y que de la tierra más seca y aparentemente muerta podían crecer las raíces más fuertes.